Lo que pasa en el mundo. En pocas palabras, con Omar García. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa En Pocas Palabras. Gracias por acompañarnos también en las diferentes redes sociales. Recuerde que si nos ve en nuestro canal en YouTube En Pocas Palabras, puede suscribirse y darle clic a la campanita. ¿Quiere enviarnos algún mensaje de texto? Es al 8862-4665, línea de WhatsApp, 8862-4665. Esta semana, el día miércoles, al mediodía en particular, se generó una noticia que prácticamente por un año nos desconectó de la pandemia. Se trata del incidente que ocurrió en el Capitolio, en la capital de la democracia en Estados Unidos, como le llaman. ¿Qué iba a ocurrir? Recuerden que yo anteriormente en una edición de En Pocas Palabras les comenté que para este día 6 de enero estaba prevista que llegara al Congreso un evento que se hace en cada elección. Lo que pasa es que este año cobró relevancia porque el presidente Donald Trump no acepta que perdió por un amplio margen, y todas las cosas que él ha impugnado, que su partido ha impugnado, no tienen ningún asidero legal. No se ha podido demostrar que haya irregularidad. Entonces, ese protocolo, ¿por qué era tan importante? Bueno, todo el mundo en una cajita de madera representando a los estados iba a llevar el voto electoral, que son los 300, 232, es decir, no los millones de votos, sino los electorales. Esos iban a llegar, y el protocolo es que cada uno, por ejemplo, Alabama cuenta tantos son, los ratifican, y el vicepresidente del país en turno es el que tiene que decir quién ganó o no, es el que ratifica porque está ahí presencial el vicepresidente. Mike Pence en la mañana había recibido presiones de Donald Trump para que dijera que la elección había sido un robo, como lo mantiene hasta ahora. Entonces, ese incidente se produjo cuando iban, creo que por 3 estados contando. No es ninguna novedad, solo es un protocolo. O sea, no era que se iba a decidir ahí la elección del presidente Donald Trump, para nada. Es un asunto de protocolo. Y la única presión que se había notado y los llamados de atención en los medios de comunicación era que Mike Pence podía decir que no estaba de acuerdo, a pesar de que los números ya están contados y están ratificados, certificados por las autoridades. Entonces, esa ceremonia de protocolo se convirtió en un relajo, literalmente, porque desde anoche o desde un día anterior habían manifestantes. Llegaron ese día miércoles por la mañana y al mediodía se sintieron animados porque el presidente Donald Trump envió un Twitter instándolos a que siguieran ahí. ¿Qué pasó? En determinado momento se saltaron del control de las autoridades, que en Washington realmente es común manifestarse. La gente se puede manifestar, no hay ningún problema. Claro, si ya cometes un delito como el que cometieron, eso sí es grave, porque rompieron ventanas, rompieron la valla de seguridad y entraron hasta el Senado. Ese es un serio problema, porque hay gente que se tomó fotos y seguramente van a tener consecuencias legales, porque una cosa es que tengas derecho a manifestarte y otra a realizar o cometer delitos, daños a la propiedad pública. Eso es un delito en cualquier parte del mundo, pero en Washington están acostumbrados a manifestaciones, a gente que pega 4 gritos, que va con bandera, etcétera, incluso algunos con armas, pero no a irrumpir como lo hicieron. Entonces hubo hasta una persona herida y una zozobra tremenda. El presidente electo Joe Biden tuvo que hablar, estaba tratando de abordar temas de la pandemia en algún lugar de Estados Unidos, se desvió para dirigirse a la nación y hacerle un llamado directo al todavía presidente Donald Trump y decirle que parara a las turbas. Mob, llamó literalmente el presidente electo Joe Biden. Minutos después, el presidente Donald Trump salió para decir que le estaban robando, para decir que los habían tratado mal, pero que ya se fueran a casa tranquilo, que no causaran ningún problema. Es decir, el presidente no fue conciliador, más bien siguió apoyando a la gente. Ahora, ¿hay alguna duda sobre quién ganó las elecciones en Estados Unidos? Absolutamente ninguna. El presidente electo Joe Biden ganó los votos populares y ganó los votos electorales por amplio margen. Y las discusiones sobre si hubo o no fraude no han tenido ningún progreso porque no se han sustentado. Por ejemplo, en uno de los lugares, creo que Donald Trump y su equipo de campaña dijeron que habían 5,000 votos que se habían adjudicado a personas muertas. Fueron a revisar y había realmente 2 casos de personas que habían fallecido, 2 casos. Luego hubo otro que dijo que habían cometido fraude 3 votantes. Fueron a revisar y en realidad es cierto.
trataron de cometer fraude 3 personas, pero en favor de Donald Trump. Entonces todas las cosas se le han venido abajo al presidente. Claro, asustó un poco porque no es común ver ese tipo de escenas en la capital, en Washington. Sí es común verla en otros países pequeños, en América Latina en particular, por alguna razón que probablemente la gente la tenga. Pero en este caso no hay ningún problema porque lo que estaba pasando era de protocolo. Todas las instituciones en Estados Unidos estaban funcionando, han ratificado la victoria de Joe Biden, pero el presidente mantiene ese discurso y hubo un distanciamiento entre estas dos personalidades, Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence, que lo tenemos ahí en estas imágenes que ustedes han visto en este programa. Así que estuvo bastante tensa la situación, pero el 20 de enero tiene que haber ya un traspaso de mando normal. Además, ahora se ocurrió algo, porque el vicepresidente Mike Pence dijo temprano: yo no voy a ir contra la Constitución, porque se sabía que lo había presionado Donald Trump. Hizo un escrito casi de manera paralela y aclaró que él iba a votar de acuerdo a la Constitución. ¿Y qué te dice? Que va a ratificar todos los conteos normales que siguieron después de la jornada, que hubo, incluso la alcaldesa de Washington tuvo que mandar a un toque de queda para controlar a la gente que la controlaron horas después. Así que eso realmente paralizó al mundo e hizo olvidar un poco el tema de la pandemia que sigue azotando a la humanidad. Hay otro tema antes de terminar que quiero comentar. Julian Assange, este periodista que develó hace algunos años la operación sucia de Estados Unidos en las guerras y que por eso estuvo preso prácticamente en la embajada de Ecuador hasta que el presidente Lenín Moreno lo soltó y lo entregó a las autoridades, literalmente, que ahora estaba enfrentando una extradición a Estados Unidos. Las autoridades de Gran Bretaña dijeron que no podía ser extraditado a Estados Unidos. Las organizaciones de derechos humanos y los relatores de la ONU han visto con buenos ojos esta decisión de la justicia británica, porque dicen que si este hombre va a parar a la cárcel de Estados Unidos, podría hasta suicidarse, porque el hombre tiene serios problemas de salud. Recuerden que estuvo 7 años encerrado en la embajada y luego pasó a esta cárcel que tienen allá en Gran Bretaña esperando el juicio. Aquí está el presidente, ustedes en estas imágenes que están viendo, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que ofreció asilo. Así lo mencionaba, no se sabe, pues no se sabe qué va a pasar, si probablemente esto va a tener alguna repercusión, pero él dijo que orientó a su canciller Ebrard para que viera qué posibilidades hay de que pase un asilo político Julian Assange en calidad de que es un perseguido, que es un periodista, un comunicador que justamente molestó al poder porque lo puso en evidencia. Gracias, es todo lo que tenemos en Noticias Internacionales. Nos vemos en la próxima edición de este programa, siempre a través de este medio. Lo que pasa en el mundo, en pocas palabras, con Omar García.